CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a este programa de 10 a 11 de la mañana por la 89.1 frecuencia modulada y también por plataformas digitales, @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, siempre retransmitiendo de manera simultánea las entrevistas que acá realizamos con nuestros invitados que muy gentilmente quieren venir a conversar con todos y cada uno de ustedes, ya sea que estén en el carro, en la casa, en el trabajo, donde quiera que esté y tenga un dispositivo móvil o tenga una radio de las tradicionales, esas que uno busca hasta con la perilla, qué linda esa música y esa forma de hacer radio. Pues bienvenidos a este su programa, Red Democrática. Jonathan Prendas les saluda y hoy, aparte de que estamos empezando mes diciembre, o a menos jornada laboral, también empezamos la jornada de entrevistas con los grupos políticos que están aspirando a la presidencia de la República. Presidente y vicepresidentes van a estar por acá, en un caso unos, en un caso otros, pero hoy queremos empezar con una invitada que viene en representación de Ana Virginia Calzada, doña Helen Díaz, que pues es una persona que se describía, y ahora estábamos hablando fuera de micrófono, apolítica, o por lo menos nunca había estado en estas arenas, y le dije bienvenida, porque es toda travesía, es todo, cada semana, cada día, cada hora, literalmente una expectativa pues sumamente interesante, y lo que mueve la intencionalidad de estar en estas líderes es lo que hay que destacar. Doña Helen, bienvenida. Gracias, Jonathan, qué gusto estar por acá, efectivamente, conversando sobre este gran proyecto, ¿verdad? Un proyecto país, y bueno, que nos tiene con mucha motivación de poder aportarle al país lo que el país necesita. El Partido Centro Democrático y Social. ¿Quién las inspiró a doña Ana Virginia, a usted, a todo el equipo, a decir, doy un paso de frente? Porque normalmente es quien da un paso de frente el que queda quieto, porque todo el mundo da un paso hacia atrás. En el caso de ustedes vieron, vamos hacia adelante. Queremos estar en el gobierno, queremos hacer algo. ¿Qué fue esa gota que derrama el vaso que ustedes dicen, ya, hasta aquí? Claro. Bueno, mira, es una historia interesante. El partido tiene al menos 13 años de existencia, pero nunca habíamos estado, nunca se había llevado un candidato. Este año varios grupos de sectores sociales hablan con Ana Virginia Calzada y le proponen, ¿verdad?, dar este paso al frente. Ella, después de muchos análisis, dice, analiza la situación del país y dice, pues sí, tengo que devolverle al país todo lo que el país me dio. Y en ese contexto, ella dice una cosa muy interesante, y es, yo no soy política tampoco, ¿verdad? O sea, nunca he trabajado en política, entonces yo quiero hacer una propuesta real al país, una propuesta técnica y una propuesta que el costarricense realmente se sienta cómodo. Y la condición es acercarme a personas también que no hayan estado en partidos políticos. Y es en ese momento que me llama y me invita a ser parte de su fórmula vicepresidencial. ¿Qué pasó cuando usted levantó el teléfono y dijo, mira, doña Ana Virginia? Exacto, sí fue así. Mira, te voy a contar, estábamos a las 7 de la mañana desayunando en mi casa antes de irme a la universidad, y sonó el teléfono, era doña Ana Virginia. Doña Ana Virginia me llama y me dice, mira, quisiera conversar con vos, te espero mañana en mi despacho. Llegué el viernes a su despacho y
Pues mira, yo pensé que Estoy pensando en otra cosa. Mira, yo pensé que me iba a decir que ayudara en alguna propuesta del plan de gobierno, alguna cosa, y cuando me dice, fue muy bonito porque me dijo, mira, Helen, hay momentos en la vida que la vida nos llama. Yo te cuento, tengo muchos años de ser analista de política pública, esa es mi especialidad. Yo soy especialista en políticas públicas y he trabajado pues desde el otro lugar, desde la academia y desde lo técnico, y pues estaba muy preocupada por lo que está pasando en el país, y fue cuando Ana Virginia me dice, pues yo creo que nos tocó la hora de dar un paso al frente, y yo quiero que sea a la par. Le parecía hablar creo que me está incluyendo en algo. Sí, pero ¿en qué quiere que le colabore? Me dijo, quiero que sea mi fórmula vicepresidencial porque estoy convencida que el país está en un momento donde requiere primero, de mucha humanidad, ¿verdad? De mucha sensibilidad social, y segundo, de técnica, porque necesitamos gerenciar el Estado, necesitamos tener conocimiento de cómo funciona el Estado desde adentro, y para eso quiero personas que conozcan el Estado, pero que también se lo tomen en serio. Pues me le dije, deme oportunidad de conversarlo, esto es una decisión familiar, claro, ¿verdad? Evidentemente, lo conversamos en familia, y pues al final, mira, después de muchos ejercicios de análisis, estamos convencidas, y esto lo hemos conversado juntas, que realmente tenemos que devolver al país todo lo que nos ha dado. Nosotras somos producto de un Estado de Derecho, ¿verdad? Y estamos donde estamos porque el país nos dio educación, nos dio salud, nos dio oportunidades y nos dio seguridad, ¿verdad? Donde podíamos ir al colegio o a la escuela sin problemas, donde podíamos caminar, donde podíamos montarnos en un autobús sin peligro, sin temor a que no pudiéramos llegar. Y esta sensibilidad que tenemos ahora es la oportunidad de regresar al país que conocemos y darle todo lo que nos ha dado hasta ahora. Cuando dices, sí, voy hacia adelante, conoces a tu compañero también vicepresidente, conoces al partido, nunca habías estado en esas arenas. ¿Qué expectativa tenías? Bueno, efectivamente conozco la fórmula vicepresidencial, que además el de Mar, que es el otro vicepresidente, pues también coincidimos en la academia. Él también es académico, es una persona increíble en términos de su currículum, ¿verdad? Y que estamos seguras aportará muchísimo al país, que ya lo ha hecho, ¿verdad? Hasta ahora, de sus lugares de donde está. Conocimos al partido, lo primero que fue a conocer muy de cerca, ¿verdad?, los cimientos del partido, y realmente es un partido que coincide plenamente en mi visión de vida, pero también mi visión del Estado. Es una propuesta de centro, ¿verdad?, donde está, primero, muy humanista, y segundo, donde pretende recuperar la institucionalidad. Y al final eso es muy importante para mí, y pues mis expectativas, Jonathan, siempre fue en función de todo lo que podíamos aportar, y bueno, y a partir de este momento se empieza esta aventura que ha sido corta pero muy intensa. ¿Qué te motiva más y qué motiva más a doña Ana Virginia y a todo el equipo para dar el paso? ¿Un anhelo por sembrar hacia las nuevas generaciones o una necesidad de rescatar lo que nos trajo hasta aquí? Ambas. Yo no podría decirte que una es más que otra, porque estamos convencidas que tenemos que recuperar el Estado, ¿verdad? Tenemos que recuperar todo lo que hemos perdido, que es mucho, Jonathan. Y segundo, esto no lo podemos hacer si no es con las personas jóvenes, ¿verdad? Yo creo que está de más decir todo lo que dicen las encuestas, los estudios, cómo este grupo de personas jóvenes que nacen en un estado donde ya el Estado les quedó debiendo. Es que tenemos una generación, digamos, vos y yo conocimos un Estado que nos dio muchísimas cosas. Hay una generación que no lo conoció, una generación que nació en medio de la incertidumbre, en medio de la inseguridad, y tenemos que trabajar con ellos, no para ellos, con ellos. Tenemos que darle voz a las juventudes, y obviamente esto pasa con una claridad absoluta y prioritaria en términos de educación, o sea, cómo volvemos los ojos a la educación costarricense, pero también de oportunidades para todas las personas jóvenes. Antes de entrar en dos pilares que me gustaría profundizar de la propuesta que ustedes llevan al electorado y que esperan tenga eco a la hora de ir a las urnas, que es educación y seguridad,
que estoy claro son los pilares fundamentales de la propuesta de ustedes. Hay unos elementos que hay que poner en contexto y que vamos a estar consultando los diferentes invitados en esta ronda de entrevistas. ¿Qué tan importante es para ustedes la defensa de la radio y la televisión? Y te lo pongo sobre la mesa porque propuestas y porque ideas o porque acciones desde la política pública siempre son importantes, pero hay que hacerlas bien. Y la subasta de la televisión, pues a las pruebas no me remito. ¿Ustedes qué piensan de todo lo que ha estado pasando? Que es una absoluta barbaridad, Jonathan. Estamos hablando de muchos elementos. Estamos hablando de elementos de derechos, ¿verdad? Estamos hablando de democracia, de la defensa de la democracia. Yo creo que ese es el fondo de este elemento, ¿verdad? O sea, ¿cómo defendemos la democracia? La democracia se defiende desde muchos lugares, pero también se defiende, por ejemplo, en el caso de la defensa de la radio y la televisión, es absolutamente importante. Yo te lo voy a decir muy sencillo. ¿Cómo vamos a trabajar en educación? ¿Y cómo vamos a decir? Sería contradictorio decir que nuestra prioridad es la educación si de la mano no democratizamos la radio, que ha sido históricamente uno de los elementos más importantes en la democratización de la educación, de la cultura, ¿verdad? Sabemos que hay lugares en este momento en el país rurales que posiblemente lo único que le llegue en términos de información, o lo más fácil que le llegue en términos de información a las personas es la radio, ¿verdad? Donde podemos decir que hemos trabajado y tenemos una brecha digital relativamente pequeña con relación a otros países de Centroamérica, pero todavía tenemos lugares donde no hay datos, ¿verdad? Donde no hay internet. ¿Y qué sí hay? Radio. Y entonces es absolutamente contradictorio pretender hablar de democracia y pretender hablar de educación si no tenemos claridad que la radio es un eje fundamental de la democracia costarricense y lo ha sido históricamente. Entonces, concretamente tu respuesta, la defensa de la radio y la televisión es absolutamente clara y es una de nuestras mayores propuestas, y así lo ha dicho la candidata, fuertemente, contundentemente. Además, recordemos que Ana Virginia fue presidenta de la Sala Constitucional, y si de algo sabe es justamente de derecho constitucional, y ha sido contundente su posición con relación a este elemento. Y de hecho, uno de los puntos muy altos que tiene Ana Virginia Calzada es su experiencia en la sala. Hay gente que dice es que va muy lento, es que aquí, es que allá, pero yo creo que el tico se gradúa con doctorado honoris causa, solo poniendo peros a todo. Pero hay que darle honor a quien honor merece, y las candidaturas tienen sus medallas. En el caso de doña Ana Virginia, el haber estado frente de la Sala Constitucional es un punto fuerte para defender los intereses de todas las poblaciones vulnerables, empresariales, comerciales. Nos ponen demasiadas etiquetas para desmenuzar el país, pero yo creo que todos tenemos una sola, que es, somos seres humanos que habitamos aquí, queremos hacer las cosas bien y ocupamos seguridad para hacerlo. Lo que ella conoce da esa seguridad, brinda ese sustento. Mira, yo te lo voy a resumir así. El Estado tiene mucho tiempo, las instituciones del Estado tienen mucho tiempo de estar fallándole a la ciudadanía costarricense, ¿verdad? No está dando lo que tiene que dar. Voy a darte un ejemplo, las listas de espera de la Caja. Tenemos más de 5,000 personas esperando una cirugía. Incluso muchas personas han muerto esperando una cirugía. Ese es un ejemplo de cómo el Estado ha venido fallándole a la ciudadanía. Y el tema de la Sala Cuarta posiblemente sea uno de los elementos más importantes en defensa de los derechos, y sobre todo en ese árbitro que permite que la institucionalidad le resuelva a las personas. No es secreto que todas las personas hablan del famoso salacuartazo, ¿verdad? Y el salacuartazo está como muy colocado en el imaginario de las personas, ¿verdad? No, le voy a meter un salacuartazo. Este salacuartazo no es otra cosa que esto, Jonathan, y es la posibilidad que todavía tiene el costarricense de acudir a una instancia que le puede resolver lo que la institucionalidad no le resuelve. Entonces, tu pregunta, absolutamente sí. La trayectoria de más de 30 años de Ana Virginia Calzada en el Poder Judicial y en la Sala Constitucional, además de que fue la primera mujer presidenta de la Sala, le permite, uno,
conocer el Estado, porque usted sabe que en este momento la Sala Cuarta recibe casos de absolutamente todas las materias del Estado, de todo, o sea, desde defensa animal, porque se ven elementos de derechos de animales, ambientales, de la caja, de INSS, de seguros, de lo que se te ocurra, ¿verdad? O sea, de todos los elementos de la vida cotidiana de las personas. Entonces, el conocimiento que tiene Ana Virginia Calzada del Estado es impresionante, porque conoce el Estado desde adentro, sabe qué falla, y eso es otro elemento, sabe que le está fallando al Estado, sabe dónde están los puntos que de verdad duelen, y tercero, Jonathan sabe cómo resolverlos. Tiene más de 300,000 casos que resolvió siendo magistrada en la Sala Constitucional. Imagínate, de todas las materias. Y hacia esa resolución solo le faltaba ejecutar, pero no le tocaba a ella. Claro, pero sabe cómo se resuelve, sabe cómo la caja debe resolver un tema de derechos humanos de las personas, sabe cómo la institucionalidad pública debe de resolver. Entonces, yo creo que, y lo hemos hablado muchísimo, ¿verdad?, el costarricense en este momento está en un escenario de una toma de decisión que posiblemente sea la más importante de las últimas décadas, ¿verdad? En este momento de toma de decisión de quién va a seguir gobernando el país. Y Ana Virginia Calzada se constituye en esa candidata que conoce el Estado desde adentro, que sabe cómo se resuelve y tiene claridad de hacia dónde tiene que ir la institucionalidad. El segundo tema que quería conversar de previo a entrar con las propuestas de ustedes, casualmente pasó ayer. En una actividad pública, el señor presidente de la República está haciendo su discurso y un grupo de costarricenses que tienen todo su derecho y libertad para hacerlo, tanto de apoyar como de disentir de lo que él dice, empiezan a escucharse con mucha fuerza y a decir fuera. A ver, él podrá tener un apoyo el presidente, pero no es total. Hay gente que está incómoda, hay gente que está molesta, hay gente que está dolida, hay gente que está, incluso va a sonar duro el término, desechada, porque no están tomándoles para nada al parecer. Y él guarda silencio. Y lo que le ha causado mucha gracia a todo el mundo es que hasta el traductor Lesco lo hacía con mucha intensidad. Él hizo su trabajo, sí, claro, de decir en Lesco lo que estaba escuchando, y era muy fuerte. Y el señor presidente le dijo a la fuerza pública: cumplan con su trabajo e intervengan. Un detalle asterisco, para situaciones muy específicas, la fuerza pública está mandando al Tribunal Supremo de Elecciones en esta época. Número uno. Pero con ese detalle al margen, el mandar a callar gente que disiente de uno, eso no es democrático. Eso no es democrático. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Qué comentaron? Porque estoy seguro que en el chat todo el mundo empezaba a comentar. ¿Qué hablaron? Eso no es democracia. Ana Virginia Calzada ha venido diciendo que estamos en un escenario de escoger entre el autoritarismo y la democracia. Y yo creo que este ejemplo es absolutamente contundente, Jonathan. O sea, lo que vimos ayer fue una lógica absoluta de autoritarismo, ¿verdad? Y eso no es el costarricense, no es lo que quiere el costarricense. Cuando nos vamos a ver las encuestas, ¿de qué le preocupa al costarricense? El costarricense quiere paz, quiere tranquilidad y quiere la democracia. Entonces, es una barbaridad que estemos viviendo elementos como lo que vimos ayer. Eso no puede seguir pasando, Jonathan. Y creo que es absolutamente claro la perspectiva, o más bien la tónica de autoritarismo que está colocando el presidente Chávez a su liderazgo actual. ¿Es un hecho aislado o ustedes ven que esto viene ya de atrás? No es aislado, o sea, creo que ya no tengo ni que decirlo yo, ¿verdad? Lo han dicho todos los últimos estudios. El último estudio de Estado de la Nación, ¿verdad? Por ejemplo, fue contundente en términos de cómo se ha manejado y cómo el gobierno ha manejado este autoritarismo, cómo ha violentado la institucionalidad en cada una de esas conferencias de prensa de los miércoles, donde el ataque a la institucionalidad ha sido feroz, sobre todo en los últimos tiempos. Y mira, o sea, la semana pasada estuve en los resultados que dio Naciones Unidas sobre la violencia política contra las mujeres. Y los datos son desastrosos. O sea, hace 4 años
el estudio arrojaba más o menos 500,000 reacciones violentas contra las mujeres en digital, en redes sociales, mujeres que viven en política o que están en la política. Este año, Jonathan, en lo que llevamos del año, ya se registran más de 2.300.000 casos de odio, de mensajes de odio para las mujeres que participamos en política. O sea, estamos hablando de cifras que nadie se imagina en un país, es un país tan pequeño. Y eso que tiene que ver, eso que dice, ¿verdad? O sea, tiene mucho que ver con la forma de cómo el gobierno ha naturalizado estas situaciones, ¿verdad? Cuando yo soy agresiva, cuando grito, cuando agredo a una magistrada, por ejemplo, cuando agredo a una institución, cuando mi discurso natural es el grito y es el odio, la probabilidad de que la sociedad también genere odio es muy alta. Y ahí están los clarísimos están los ejemplos, ¿verdad? Ese efecto agresivo de parte del Poder Ejecutivo, a ver, para poner en contexto lo que ellos dicen es que hay que eliminar lo malo, hay que quitar a los del pasado que hicieron todo malo, es que no me quieren dejar trabajar, y la culpa siempre es alguien más. Pero no solo es alguien más, sino que son violentos para decirlo, desmeritan a quien sea. Y en el argot popular tiran debajo del bus a quien sea para salir adelante. Y eso se está reproduciendo en ciertos círculos sociales en la calle. A nivel social, hay diferentes formas en las cuales se puede recuperar la tranquilidad y la paz que estás hablando, para que las futuras generaciones y para que nosotros mismos podamos vivir en bienestar y en plenitud, que podamos ser otra vez una de grandes menciones internacionales y nosotros envalentonarnos. La educación y la salud son dos variables básicas. ¿Cómo ven ustedes ese muy mencionado apagón educativo que empezó en el 2015 y que ya llevamos 10 años? De tener, de hecho, hay quienes dicen que esta es una generación, entre comillas, perdida. Las universidades ya han dicho, me está llegando ya a la universidad gente que no tiene capacidad de entender, interpretar los textos, y eso es grave, viendo que a nivel de inversión extranjera directa están viniendo empresas que buscan recursos humanos de muy alta calidad y no los estamos preparando. ¿Cómo se resuelve este problema en la educación? ¿Cómo se resuelve este gran problemón que tenemos en las manos? Ese es uno de los retos más grandes del gobierno que viene. Y que tristemente estos 4 años, lejos de hacer algo, hemos ido en deterioro absoluto, pero que no son estos 4 años, vos lo decís muy claro. La reducción en la inversión en la educación viene desde hace más o menos 15 años. Ahora, hay muchos elementos que hay que trabajar acá, es un tema mucho más integral, pero Jonathan, no hay ninguna otra opción que invirtiendo. Y tenemos que regresar al 8% del Producto Interno Bruto. Sabemos, para la educación, sabemos que esto es difícil decirlo en términos de lo que significa para las finanzas, pero tenemos que hacerlo de forma escalonada. No podemos hablar de tratar de cerrar esta brecha que ya claramente aún con inversión sabemos que no va a ser rápida, porque 15 años de apagón educativo nos significarán entre 20 y 30 para recuperarlo, pero necesitamos invertir. ¿En qué necesitamos invertir? Mirad, tenemos escuelas con órdenes sanitarias cayendo. La última vez vi 948. Casi 1,000 escuelas con órdenes sanitarias. Niños y niñas recibiendo clases debajo de un árbol, ¿verdad? Sin condiciones adecuadas. Obviamente esto está vinculado a la inversión en tecnología, ¿verdad? Que es absolutamente importante. Mientras tenemos un montón de computadoras ahí, ¿verdad? Perdidas, muchísimos niños y niñas no están teniendo acceso a educación de calidad en términos de brecha digital. Necesitamos aumentar, dignificar al maestro y a la maestra nuevamente, Jonathan. La autoridad. Han perdido. Se han perdido autoridad, les hemos dejado meses sin pagar a los maestros y las maestras. No están dignificados como educadores que son. Tenemos que regresar a
Es más, ayer celebrábamos la abolición del ejército y este país escogió la educación como el ejército, los maestros y las maestras como ejército. ¿Y qué pasó con ellos, verdad? Los hemos dejado tirados, ahora han pasado a ser, verdad, ciudadanos donde han tenido que salir a las calles a pelear sus derechos. Entonces, de hecho, Helen, perdón que me interrumpa, hay datos que muestran que cada vez más los profesores, casi la mitad del completo profesorado del país, son agredidos. ¿Agredidos? Eso no puede ser, no tiene sentido, no tiene lógica y no estamos caminando en el rumbo correcto. En la ruta correcta. Entonces, necesitamos invertir, necesitamos volver a invertir no solo en infraestructura, necesitamos cambiar el currículum, tenemos un currículum de más de 20 años sin actualizar, o sea, no estamos respondiendo, ahora lo decías, hablamos de inversión extranjera directa, y no estamos resolviendo las necesidades de empleabilidad. Entonces necesitamos cambiar el currículum, necesitamos regresar con un fuerte enfoque también en educación técnica, ¿verdad? Para la vida, para poder mejorar empleabilidad. Inglés es absolutamente necesario. Incluso ya ni siquiera hablamos de inglés, hablamos de idiomas. Al menos el inglés. Pero al menos el inglés es absolutamente necesario. Y también necesitamos, y no estamos hablando solo de educación primaria, estamos hablando del sistema educativo. También cómo han sufrido las universidades en esta administración, ¿verdad? Cuando la universidad pública también ha sido un pilar de la democracia costarricense. Entonces, ¿cómo revisamos, nos sentamos con las universidades públicas y además trabajamos en devolverle desde la universidad pública a la sociedad lo que requiere, ¿verdad? Y podemos trabajar realmente en una educación integral donde podamos trabajar empleabilidad, obviamente podamos trabajar derechos, podamos trabajar dignificación del maestro y la maestra o del docente y podamos trabajar también una educación superior que esté y alineada a las necesidades de la sociedad. Porque muchas veces, y yo soy de la universidad, muchas veces nos reclaman a las universidades que estamos como en una burbuja, ¿verdad? Eso te iba a preguntar, el mea culpa, dentro de este proceso de reconstrucción país, como ahora estábamos hablando también fuera del micrófono, el desastre en la Selección Nacional de Fútbol que hay que reconstruir. A ver, el país necesitamos reconstruirlo en la forma en que estamos haciendo las cosas. Y a nivel de universidades públicas, yo salí de una universidad pública, le debo a ellos grandes cosas, pero nos quedamos en la zona de confort de hace 30 años y no estamos haciendo algo más. Es necesario hacer ese proceso de señalamiento en el espejo para poder demostrarle a todo el mundo de si estamos hablando en serio, queremos hacer las cosas diferentes. Y Jonathan, no solo en las universidades públicas, si vos ahora hablabas que el Ejecutivo ahora, parte de justificar la violencia, dice porque, ¿verdad?, ha hecho señalamiento de todo lo que está mal. Nosotros, digamos, como partido, vamos a ser súper honestos. Nosotros coincidimos en algunos, no en todos, pero en algunos elementos del diagnóstico que hace el presidente Chávez, ¿verdad? Yo creo que hay temas en los que nadie objeta el punto. El diagnóstico es correcto. La caja hoy está fallándole al ciudadano costarricense. El Poder Judicial en algunos elementos está fallándole al ciudadano costarricense. El punto no es ese, lo acabas de decir muy bien. El mea culpa que tenemos que hacer es general. Toda la institucionalidad tiene que regresar y tiene que decir para qué está, cuál es el valor público de la institucionalidad, cuál es el valor público de un funcionario público que sabe que está ahí para devolverle a la ciudadanía lo que necesita. ¿Y a quién se le debe? Porque un paréntesis dentro del otro paréntesis. La mitad del país está en la formalidad, la otra mitad está en la informalidad. Alguien quiere emprender y la institucionalidad lo ve como el enemigo, como aquí viene a meterse en el terreno que consideran propio y le pone 1000 peros para poder emprender, o para poder construir, o para poder hacer cosas. Eso hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. La institucionalidad pública está para servir, es un servidor público. Cuando vos leas nuestro plan de gobierno, las primeras estrofas es clarísimo donde dice el ciudadano es el centro de la acción del Estado. Cuando yo tengo claridad de eso, Jonathan, todo tiene que cambiar. Las decisiones de ustedes en la presidencia van a estar en todas las 335 hasta el último corte de instituciones públicas
enrumbado hacia la gente. Hacia la gente, porque no hay forma de que la institucionalidad no es un fin en sí mismo. La institucionalidad existe para servir a la ciudadanía. Y entonces lo acabas de decir muy bien, tenemos que ser mea culpas y tenemos que colocarnos y decir, hemos fallado, y hemos fallado por las últimas décadas, y por eso es que la gente está enojada, y por eso la gente ya no quiere saber nada de la política. El joven está enojadísimo, está frustrado, tiene incertidumbre. ¿Por qué? Porque el país no le está dando lo que le tiene que dar. Cuando yo tengo claridad que el ciudadano es el centro de la acción del Estado, yo entonces empiezo a hacer los cambios fundamentales, pero no es gritando, no es enojándome, no es peleándome contra los demás instituciones. Ana Virginia Calzada ha dicho una cosa que es absolutamente importante. Este país va a cambiar en el momento que nos sentemos todas las instituciones, pero Jonathan, los tres poderes del Estado, y no son enemigos, no son enemigos. Somos co-creadores. Somos co-creadores y somos parte de un mismo Estado y tenemos que sentarnos a trabajar en conjunto. Yo no puedo estar peleada con todos los poderes, yo no puedo estar peleada con el Poder Judicial desde el Ejecutivo. Nos necesitamos, ¿verdad? Y evidentemente apoyaremos las reformas que sean necesarias. ¿Para qué? Para darle a la ciudadanía lo que necesita, en este caso, seguridad, por ejemplo. Nos necesitamos, salvo que adrede estén queriendo falsear la institucionalidad, que eso es otro tema y espero que eso no esté sucediendo adrede. Unos dirán cajita blanca, otros dirán ya pasó, otros dirán no, pero en lo que nos toca confiar es tener fe de que eso no está sucediendo, porque sería crítico, terrible que esté sucediendo desde alguien en la máxima posición de poder del país. Hay un tema en la educación que va ligado con el emprender, que va ligado con cómo el sector público ve al sector privado, que es el tema de los ninis. Las personas menores de 26 años, 30 años que viven con los papás y que ni estudian ni trabajan. Y somos el número 1 de la OCDE. Así es. O sea, somos altísimos. Muchos que nos dicen estamos bien en muchas áreas en la OCDE, en eso somos los peores, pero estamos de número 1. ¿Cómo resolver a los que ya salieron? ¿Cómo formarlos? El INA, ¿qué rol debería de tener? El sector privado, ¿cómo lo ven ustedes desde la institucionalidad, siendo gobierno? ¿Cómo ven al sector privado? Este ecosistema que yo creo que es clave para poder darle sustento incluso a la pirámide de pensiones, ¿cómo se ve? Jonathan, así como decía que tenemos que sentarnos y ser amigos todos, voy a decirlo mejor, más bien abrir canales y abrir puentes de diálogo con otras instituciones y con otros poderes, igual con el sector privado. No podemos resolver elementos tan complejos como el que acabas de describir si no lo hacemos con alianzas público-privadas, ¿verdad? O sea, trabajar programas de la mano, no solo de educación técnica, tenemos que fortalecer el INA, pero tenemos que fortalecerlo para que el INA nuevamente resuelva lo que los jóvenes necesitan. Porque plata tiene. Porque plata tiene y condiciones tiene. Pero ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo con todos esos ninis? ¿Qué quieren hacer esos ninis? ¿Y cómo entonces el INA se puede convertir en una institución que le dé educación técnica a muchos de estos jóvenes y que puedan eventualmente, de la mano con el sector privado, tener empleabilidad? Definitivamente tenemos que hacer alianzas público-privadas, necesitamos fortalecer instituciones como el INA e incluso algunas universidades pueden aportar muchísimo en esa materia y poder tomarnos en serio a las juventudes, porque también tenemos muchos años de hablar de las juventudes, pero no trabajar con las juventudes. Y hoy, Jonathan, el problema no solo son los ninis que no tienen, como vos decís, ¿verdad? Que tenemos muchísimos. Es que en este momento estamos entregándole a nuestros jóvenes al narcotráfico. Están llegando a los lugares y están reclutando niños y niñas de 13, 14, 15 años para sicariato. ¿Esto qué tiene que ver? Es un Estado que no ha hecho política para las juventudes, que no ha puesto los ojos en las juventudes y que por falta de oportunidades estamos entregándole a nuestros jóvenes al narcotráfico. Dice en la transmisión oficial de la radio, @CRC89.1 en Facebook,
Iván Díaz, la próxima vicepresidenta, Anabel Lang, Helen, muy trabajadora, inteligente y decidida, Carlos Gutiérrez, excelente, Guillermo Cortés, excelente entrevista, muy buena fórmula presidencial, Anabel Lang, es muy evidente en dejar el tema de Costa Rica con derechos. Ana Virginia, presidente, además ustedes pueden seguir aportando sus comentarios en las redes sociales para poder hacerlos acá públicos. Helen, el problema de la educación nunca ha estado tan de la mano con el tema de la seguridad por ese pequeño, gran, enorme detalle que estás mencionando. Y cuando vemos cifras oficiales del INEC, donde dice la pobreza bajó, la pobreza extrema bajó y bajó en las zonas más deprimidas y vulnerables, que son en las costas, y paralelamente también dan otros datos que dicen que lo que ahí se hace, que es agro, que es ganadería, que es construcción, estaba bajando en dinamismo, y que el turismo no está como debería estar. Uno dice, ¿de dónde hay chocolate si no hay cacao? Y el tema, no hay pruebas, en lo personal diría el dicho popular, tampoco tengo dudas. Espero equivocarnos y que todo el país, el dicho, se equivoque, pero si la gente está teniendo para comprar en efectivo, y así lo dicen las empresas que venden electrodomésticos y todo en esas zonas, la gente ya con efectivo y compra contado, y nunca ha estado tan de la mano. La necesidad de atender al joven en su expectativa de desarrollarse y hacerse sentir como una persona de bien, y la seguridad. ¿Cómo resolvemos el tema de la seguridad que ya está desenfrenado en cantidad de homicidios y es el dato más macro que hay? Estamos empatados todo a todo con el año pasado al día de hoy, y igual con el antepasado y demás, pero ¿qué hacemos para resolver ese problemón? Ese es otro problemón. Bueno, creo que nuestra propuesta, Jonathan, es muy robusta en materia de seguridad, es el gran eje de trabajo de Ana Virginia. Se lo tomó como su gran bandera, ¿verdad? Porque si pudiéramos analizar todo lo que está sucediendo a nivel de educación, a nivel de institucionalidad, ¿verdad?, débil, etcétera, la economía, podemos ver que el eje central o transversal más bien tiene que ver con la seguridad, y eso nos preocupa muchísimo. Definitivamente tenemos que recuperar los territorios. Vamos a ir en orden, ¿verdad? Tenemos que tener una propuesta de seguridad que recupere el territorio, y para eso, Jonathan, necesitamos más policías, necesitamos más inversión, necesitamos tener control territorial, necesitamos volver a los policías en frontera, ¿verdad? Necesitamos volver a operativos para ver qué está pasando. O sea, estos 4 años es donde menos decomiso de droga hemos tenido. O sea, qué casualidad, ¿verdad? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué hemos tenido tan poco decomiso de droga? Bueno, tiene que ver porque la inversión en policía no necesariamente ha sido la propia. Creo que, bueno, una de las grandes propuestas, ¿verdad?, es sin lugar a dudas juntar a todas las policías, todas las inteligencias, para poder tener un centro de inteligencia desde Casa Presidencial, donde podamos tener tecnología de punta, inteligencia artificial, para poder tener control de los territorios, ¿verdad? O sea, vamos a intervenir los 20 cantones más vulnerables, o más bien más peligrosos, ¿verdad?, donde podamos recuperar. Todo esto es la parte de entrada, los primeros 100 días de gobierno, porque tenemos que recuperar la seguridad. O sea, no hay que tomar decisiones, Jonathan, no podemos no hacerlo, porque la realidad es que hoy los homicidios están, todos los días hay homicidios, ¿verdad?, podríamos decirlo. Ahora bien, de la mano con, efectivamente, inversión social. No hay manera alguna de recuperar la seguridad que tanto añoramos, ¿verdad?, si no tenemos inversión social. Y la inversión social es, sí, más educación, por supuesto. Necesitamos los niños, las niñas en las escuelas, en los colegios, pero también va de la mano con la cultura, con el arte, con el deporte. O sea, la integridad de un niño o una niña para evitar o fortalecer el cuidado, para evitar que fácilmente llegue a manos del narcotráfico o del crimen organizado,
es un niño que tenga opciones de deporte, que tenga opciones de salud, que tenga opciones de educación, ¿verdad? De cultura. Y esto requiere un trabajo enorme, que no lo vamos a resolver en un año ni en dos, pero que requiere inversión, requiere política pública y requiere trabajo de toda la institucionalidad, requiere el trabajo de las municipalidades, de los gobiernos, de la institucionalidad, de los gobiernos locales también, etcétera, y de las empresas privadas, para poder generarle nuevamente a nuestros jóvenes oportunidades, porque esa es la única forma de poder recuperar nuestra juventud nuevamente. Lo acabas de decir, las situaciones son clarísimas. ¿Qué está pasando? Efectivamente, pareciera que, como vos decís, en estos lugares que son tierra, ¿verdad?, casi que de nadie, porque no está llegando la institucionalidad pública, eso sí. De hecho, te pongo un ejemplo. Hace unos años, un par de años, me decía una docente de la zona sur que los alumnos se ausentaban. ¿Sí? Y ella le decía, ¿pero por qué se ausentan? ¿Sabes? Educación nocturna, tenés que salir adelante, hay una vida por enfrente. Y decían, profe, vea, en la casa no hay comida y no hay trabajo. Y me están diciendo que por 50,000 pesos un paquete de aquí para allá y me lo dan cuando llego. Y en bicicleta no hay nada. Por supuesto. Entonces, a ver, no es ser asistencialista per se, es tener una estrategia de asistencia y un ejercicio de formación para emprender y salir adelante. ¿Es tan fácil para ustedes generar las acciones después de estos 3 años y medio de problemas? ¿O las decisiones no son tan fáciles como se perciben que pueden ser? Creo, Jonathan, que esto no es un tema de fácil o no, es un tema de voluntad. ¿Ha faltado voluntad? Ha faltado voluntad, absolutamente. O sea, cuando vemos que en estos 4 años la inversión en educación ha sido la más baja en las últimas décadas, ¿eso qué es? ¿Verdad? O sea, es falta de voluntad política. Cuando vemos que la policía no está donde debería estar, ¿qué es? Es falta de voluntad política. Entonces, esto no se trata solamente, nada es fácil, si quisiéramos verlo desde una perspectiva de facilidad. El tema es trabajar, ¿verdad? Y el tema es tener claridad y saber cómo se hacen las cosas. Yo creo que aquí hay varios elementos que se juntan. El primero es tener voluntad política, Jonathan, pero el segundo es no improvisar. El gobierno que venga no puede llegar a improvisar, tiene que saber cómo se hacen las cosas, porque las decisiones hay que tomarlas entrando, ¿verdad? En materia de seguridad no podemos llegar a hacer diagnósticos, jamás. Necesitamos llegar el primer día a tomar decisiones en materia de seguridad para poder devolverle al costarricense poco a poco la tranquilidad de poder salir de su casa en paz y tranquilidad. El Centro Democrático y Social, Ana Virginia Calzada, es la candidata a la presidenta, vos, Helen, sos a vicepresidencia, Oldemar, la otra vicepresidencia, la bandera es blanca con una estrella azul. Esa referencia que hago es porque hay una identidad partidaria. Así es. Pero yo creo que ya quedó atrás y debemos de superar ese tema en que un partido y una persona puede gobernar como si fuera un rey, como si fuera un emperador. El que gane tiene que sumar. Porque si yo te pregunto acá, ¿tienen para poner a 335 cabezas de instituciones? Uno hace el ejercicio mental y uno podría tirar la cobija, pero la realidad es que la gente buena está en el país y a veces viste colores diferentes, pero después de las elecciones es solo una bandera. Ya volvemos al tema de la única bandera. ¿Ustedes tendrían una propuesta de unificar, de unidad, de generar suma, de agregar mentes que puedan resolver, entendiendo que solo es básicamente imposible que un solo partido, incluso el más grande o tradicional que pueda estar en este país, o el que está ahorita en el gobierno, pueda generar esa alternativa sin sumar? Pero Jonathan, que te voy a contestar más fácil, ya lo estamos haciendo. Las últimas, el partido en realidad, la propuesta encabezada por Ana Virginia Calzada es una propuesta de unión. Estamos frente a un escenario que no es
natural, ¿verdad? En términos de toda la complejidad que nos estamos enfrentando como Estado. Y estamos absolutamente claros que no vamos a resolver nada solos. Necesitamos tejer puentes, ¿verdad? Pero todos están caídos. Te cuento que están muchos caídos, exactamente. Te cuento que ya estamos sumando gente. No sabes la cantidad de personas de otros partidos políticos que se han sumado a este proyecto. Muchísimos que están viendo en este proyecto una alternativa real para poder salvar a Costa Rica, literalmente. Entonces, ¿tu propuesta? Absolutamente sí. Estamos claros que hay que tejer, estamos claros que hay que hacer alianzas y ya las estamos haciendo. Para ustedes, ¿cuál es el peor episodio, por no decir ejemplo, por no decir caso, de este gobierno? ¿Qué es lo que más les dolió de lo que ha pasado y que ustedes dicen esto hay que resolverlo apenas uno llega? El irrespeto a la institucionalidad. Creemos que el enojo que ha provocado en la ciudadanía este gobierno a la misma institucionalidad nos está pasando una factura enorme, porque las personas están enojadas y sobre todo esto llevado al odio, y el odio que hoy vemos cuando manejamos en la carretera, cuando vemos los mensajes en redes sociales que no son de violencia, son de odio puro, ¿verdad? Y cada vez empiezan a hacerse peor, y por supuesto que también lo vemos en la violencia a nivel de crimen. Definitivamente, si pudiéramos resumir lo más complejo o lo peor, hay muchos elementos malos, pero definitivamente esta escalada de odio que ha venido siendo liderada por la misma Casa Presidencial es algo que hay que resolverlo inmediatamente. Y voy a repetir algo que ha dicho la candidata Ana Virginia, y es que necesitamos regresar la decencia a Zapote. Se perdió la decencia y necesitamos regresarla. Helen, voy a hacer un par de preguntas que podrían causar gracia o sonrisa a un inicio, pero es parte del ejercicio. La candidata oficialista ha dicho, yo pongo al presidente como ministro de la presidencia. ¿Ustedes lo tomarían en cuenta? No. Además que, Jonathan, la probabilidad de que el presidente no esté en el país y no gana el oficialismo es muy alta, ¿verdad? Entonces, casi que completa. Casi que completa. Entonces no podríamos, pero no lo tomaríamos en cuenta. ¿Se ven en una segunda ronda? Absolutamente, sí. ¿Se ven ganando una segunda ronda? Nos vemos en una segunda ronda haciendo alianzas por Costa Rica. ¿Sumarían a todos los que no sean del oficialismo, invitarían al oficialismo también, gente del oficialismo? Queremos sumar gente que quiera trabajar, Jonathan, y esto sí es importante por Costa Rica, no es sumar por sumar, son personas que quieran de verdad, que crean en este proyecto y que quieran ponerse la camiseta y trabajar por el país. ¿Qué los hace a ustedes capaces de lograr ese segundo lugar que hoy 10 partidos están cerca de lograrlo porque la diferencia entre todos es muy poca? ¿Qué nos hace capaces? Yo creo que tenemos elementos muy interesantes y diferenciadores. Uno, que no venimos de un partido tradicional. Eso creo que la ciudadanía lo valora, ¿verdad? Somos personas que no traemos cola, ¿verdad? Somos personas, como te decía, que traemos propuestas concretas, con conocimiento, conocemos el Estado, somos estudiosos del Estado y traemos un recurso humano increíble, gente que quiere trabajar por el país. No venimos con ningún compromiso de nada, no tenemos compromisos políticos con nadie, Jonathan, y creo que eso en un momento donde el costarricense, sobre todo el indeciso, tiene que tomar una decisión, eso lo valora. Y el último elemento, que no es menos importante, es que en materia de seguridad, sin temor a equivocarme, somos la propuesta más contundente, más fortalecida. Por eso la bandera de Ana Virginia Calzada en su campaña. Doña Ana Virginia está recorriendo el país. Ustedes también como fórmula presidencial y complementaria a los candidatos a diputados. ¿Dónde pueden buscar las personas información de Ana Virginia Calzada, del Partido Centro Democrático y Social? Ya les dije, se lo repito, y eso lo voy a hacer con todos los que vengan acá a entrevista.
dejar bien claro la bandera blanco con la estrella azul. ¿Y por qué es importante? Porque para diputados no está la cara de nadie, solo está la bandera. Y en la única estrella, por cierto, es muy diferenciadora la bandera. Es una bandera diferenciadora, totalmente de acuerdo. Y para presidente hay 20, de los cuales 5 son mujeres, y de los cuales una es Ana Virginia. ¿Dónde pueden encontrar información de ella para saber si es cierto que como dicen, como pintan, que es? Tenemos un lema muy interesante que no se les va a olvidar, que es llegó la ley, ¿verdad? Ese es el lema de la campaña y tiene que ver con esta posibilidad de una propuesta que viene a poner orden, que tiene claridad. ¿Estamos en desorden? Sí, claro, tenemos mucho desorden. ¿Se puede construir en el desorden? No, hay que poner orden. Y por eso llegó la ley, llama a esa construcción, ¿verdad?, del orden. Entonces, tenemos un sitio web que se llama llegolaley.com, ahí pueden encontrar todas las propuestas del partido y, por supuesto, en redes sociales como Ana Virginia Calzada, presidenta, donde pueden darle seguimiento a todas nuestras propuestas en términos generales. Hay quienes esperan la siguiente encuesta para ver cuánto han subido. ¿Eso genera ansiedad? ¿O ustedes trabajan con una estrategia diferenciada? Sí, vieras que no nos genera ansiedad. Nosotros estamos convencidos que como en las últimas 2 o 3 campañas, las personas van a decidir su voto en enero o incluso el día que van a ir a votar. Entonces, estamos tranquilos que van a encontrar en nuestra propuesta una opción viable, real, sobre todo haciendo un llamado a todas esas personas indecisas que hoy ninguna candidatura les ha resultado interesante o por lo menos no se han visto, no han conectado. Estamos seguros que con nuestra propuesta lo harán. Finalmente, Helen, el fin justifica los medios para algunos. ¿Ustedes dirían cualquier cosa para llamar la atención? No. Ana Virginia, como buena magistrada, siempre ha dicho, no digo nada que no sea la verdad. Y eso ha sido un lema nuestro y hasta ahora ha sido así y seguirá haciéndolo. ¿Por qué le ganarían a Laura? ¿Por qué? Porque somos una mejor opción y podemos salvar la democracia. Y esto no es cualquier elección, Jonathan. Es la elección de la posibilidad de volver a recuperar la democracia o caer en un autoritarismo. ¿La experiencia le ganaría a la juventud? Absolutamente. Yo creo que las personas también quieren una fórmula presidencial y que tenga experiencia, pero también tenemos experiencia, conocimiento y juventud. Hago esta referencia directa con Laura porque la que dicen las encuestas que está ya casi básicamente sembrada en una segunda ronda, no la alcanzaría para la primera, eso es lo que dicen hasta ahora las encuestas, pero podría ser cualquier otro. Puede ser cualquier otro. Muchísimas gracias, Helen. Con mucho gusto. Gracias por invitarnos. Gracias a ustedes por estar con nosotros acá en Red Democrática. Estos días de 10 a 11 de la mañana vamos a estar entrevistando a diferentes candidaturas presidenciales. Mañana vamos a tener una segunda experiencia, el jueves una tercera. Los invito a que los sintonicen y que compartan los programas para que podamos tener una opinión informada. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa para seguir descubriendo la Costa Rica del futuro. Solo aquí, por CRC 89.1 Radio.